Buenas tardes, qué bendición poder estar una vez más con ustedes. Ah, Les damos una bienvenida a aquellos que se van a conectar, a aquellos que van a ver este video después. Pues aquí estamos un día más, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y ojalá y que usted esté bien, es nuestro deseo que esté bien, su familia, sus hijos y que Dios, ¿verdad?, siga cuidándonos en medio de esta situación que estamos viviendo. Su misericordia es grande, Dios sabe lo que hace, Él es soberano y nosotros solamente tenemos que aceptar la perfecta voluntad de Dios, que Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Él no falla. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que su palabra nos enseña. Y en esta tarde quisiera compartirles este tema, vasos de barro, eh, y, y- y hacer el propósito de esta charla, de esta predicación, de esta plática, es entender que somos vasos de barro, que el poder, que la excelencia, que la gloria siempre, siempre va a ser de Dios. Por mucho que Dios lo use a usted, por mucho que Dios nos pueda usar a los seres humanos, siempre tenemos que recordar que nosotros solamente somos una recipiente, somos un vaso de barro. Eso lo entendió el apóstol San Pablo. Entonces, quisiera que usted me acompañara ahí en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahí Pablo nos explica muy bien, ¿verdad?, que somos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire cómo Pablo entendió bien su papel, su propósito de vida. Entendió muy bien que la vida, ¿verdad? Por mucho que Dios nos pueda usar, seguimos siendo vasos de barro. Yo no sé si usted pueda darse cuenta ah, qué tan frágil es el barro. No sé si se da cuenta que es uno de los materiales más comunes y más baratos. Pero estos versículos que acabamos de leer son muy poderosos. Pablo nos está hablando, claro que es Dios a través del apóstol Pablo, pero Pablo nos habla y nos llena de optimismo y de esperanza. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que hace, Dios es soberano, solamente nosotros somos vasos de barro y ahí es donde Dios quiere depositar toda su excelencia. Entonces, si yo le preguntara a usted cuál es el valor del barro, usted fácilmente podríamos decir que es un valor muy, muy mínimo, ¿verdad? O hablamos del barro, pero en el barro se pueden depositar algunos materiales. En los tiempos antiguos se usaban los vasos de barro o jarros de barro y ahí escondían cosas de valor como joyas, monedas de oro. Y si a alguien se encontraba ese jarro, lo que valía o lo que tenía valor era lo que estaba dentro, lo que estaba dentro de ese jarro. El jarro lo podían quebrar y ya no servía, pero el valor era lo que depositaban dentro. Bueno, es lo que Pablo nos quiere decir en esta tarde. Nosotros podemos tener talentos, podemos tener habilidades, podemos tener muchas cualidades, pero al final somos polvo. Dios nos creó del polvo de la tierra, somos vasos de barro. Pero lo que nos hace valiosos, lo que nos da valor, lo que hace que usted y yo valgamos mucho, es lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Si usted ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida,
Si usted lo ha confesado, como dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. El versículo 10 dice, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Si usted ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, es un tesoro que usted tiene dentro, que yo tengo dentro. Eso es lo que nos da valor. Eso es lo que no es nuestras posesiones, no es lo que hemos logrado, no es el éxito que podamos tener en la vida, es lo que Dios ha depositado, y Él ha depositado a Jesús dentro de nuestros corazones, y nosotros lo hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, hablábamos del barro. El barro es un material muy común, muy frágil, es un material reemplazable. Sin embargo, cuando es horneado y procesado, permite hacer vasijas que son resistentes. Le pueden dar un duro trato a ese barro después de ser procesado, después de ser horneado, y puede tener un cierto tipo de algo que se pone más duro, puede ser más durable para poner cosas ahí. El barro entonces, cuando se procesa, ¿verdad? Se vuelve una vasija muy útil. ¿Para qué? Para diversos propósitos, para guardar alimentos, objetos valiosos, para alimentación, para tomar agua. Es algo que se puede obtener, ¿verdad? Un beneficio de aquel vaso de barro. Nosotros, cuando el apóstol Pablo dijo que nosotros somos vasos de barro, él estaba haciendo una diferencia, porque el hombre es tan fácil de elevar su ego, es tan fácil de creer que él puede hacer las cosas sin Dios. Quiero decirle, y muchos de nosotros sabemos que sin Dios no podemos hacer muchas cosas, que al final de la vida se acaba todo esto. Los hombres más sabios han muerto. Y sabemos que Jesús apareció en esta tierra para darnos la vida eterna. Y eso es lo que cuenta, y esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. La meta final es estar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo también estaba hablando de vasos de barro, porque él sabía que cuando Dios le había llamado a servirle, a ser un apóstol a los gentiles, iba a sufrir, iba a tener complicaciones, porque él sabía que la vida cristiana es una vida llena de obstáculos. Tenemos una vida llena de diversas situaciones que rebasan nuestras vidas. Pero como decía el texto, ¿verdad? Estamos atribulados, sí, a lo mejor, pero no estamos angustiados pensando no vamos a poder, porque sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Yo creo que cada creyente va a tener días malos. Si usted y yo amamos a Dios, si estamos en nuestra vida muy consagrada, de todos modos vamos a tener días difíciles. No es malo, no es malo. A veces queremos tener como una vida muy sin pensar que nos pueda pasar algo malo. No, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también nos pasan cosas difíciles, y eso lo dice el apóstol Pablo, un hombre que sufrió por el evangelio, sufrió por llevar, ¿verdad?, el mensaje de salvación a los gentiles, mas sin embargo, él dice que era un vaso de barro y quería que Dios lo usara, pero él entendía que la excelencia y el poder no era de él, sino de aquello que él llevaba dentro. Usted y yo llevamos algo dentro de nosotros muy valioso, y ese es Jesús en nuestro corazón. Él es el que nos da el valor, es el que nos hace que nosotros tengamos un valor especial. Tanto valemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para salvarnos, porque dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia
de todo pecado. Entonces, Jesús es el que nos da el valor. Entonces, Pablo entendía que el tesoro que valía o no era el recipiente, no era el vaso de barro, sino lo que llevaba dentro. Y el tesoro al que Pablo se refiere es el conocimiento a la presencia de Jesucristo en la vida de él. El barro se rompe fácilmente, es delicado, es débil y no dura todo lo que quisiéramos. Sin embargo, la misma palabra nos dice que precisamente eso era el deseo del corazón de Dios, el poner el valor dentro de ese vaso de barro que somos nosotros los seres humanos. Por eso, algo que Dios hace y que no puede brincar sus principios, dice que Él mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde, ¿verdad? Porque el vaso es algo, habla de humildad, y Pablo lo entendió, un hombre que tuvo grandes revelaciones, un hombre que tuvo grandes experiencias con el Señor, pero él sabía su propósito. Usted y yo tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Si estamos pasando un momento complicado, difícil, recuerde, lo que nos da valor no es lo que la gente dice de nosotros, bueno o malo, no es lo que la gente piensa de nosotros. Lo que nos da valor a usted y a mí es lo que poseemos dentro de nuestro corazón. Y si usted ha confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, yo quiero decirle que usted tiene un gran valor. Y usted que a lo mejor dice, ¿cómo le hago para recibir a Jesús? La Biblia dice que somos salvos por gracia. Por gracia, Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él nos ha dado ese regalo maravilloso de la salvación. Y es a través de Jesús, y Él quiere depositar un tesoro maravilloso dentro de su corazón. Si usted a lo mejor dice, un día yo tenía ese tesoro, pero las circunstancias de la vida, las tribulaciones, los problemas me alejaron, me desenfocaron. Bueno, hoy usted puede volver a tener ese valor, porque usted puede haber tenido éxito en el mundo, pero el mayor fracaso, hermanos, es tener éxito en lo que Dios no nos mandó a hacer. Ese es el mayor fracaso para el ser humano, porque en esta tierra podemos tener mucho éxito, pero al final de cuentas, ¿de qué le sirve al hombre? Pablo lo dijo, de que yo me gane a todo el mundo y se pierda mi alma. ¿De qué sirve? De que usted y yo logremos grandes cosas en este mundo si al final vamos a perder lo más valioso que Dios depositó en nosotros, nuestra alma. Entonces Pablo lo sabía, él sabía su propósito. Yo no sé si usted sepa su propósito, pero para eso la palabra de Dios nos quiere guiar en esta hora. Usted y yo somos vasos de barro que Dios quiere usar. En medio de esta pandemia, Dios nos quiere usar. Dios quiere usar a la iglesia. Dios necesita levantar a la iglesia. Platicando con mi hijo el otro día le decía, mira, mi hijo, ¿qué pasaría si tú, y se lo pregunto la misma pregunta a usted, ¿qué pasaría si usted tiene una emergencia y lo tienen que operar de emergencia? Y antes de operarlo, el doctor le dice, mire, ahí está mi título de doctor. El problema es que nunca estudié, nunca tuve práctica de otra operación, pero soy doctor porque está el título allí. Ahí está mi título. Por eso soy doctor. No he operado a muchas personas, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Como le digo, no tengo conocimiento porque no estudié mucho, pero pues yo lo voy a operar. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿tú te dejarías operar? Y él decía, no, pues no, claro que no, ¿verdad? Bueno, la iglesia. Hermanos, si nosotros no entendemos nuestro propósito aquí en la tierra, si no entendemos por lo cual Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, si no entendemos y no vamos por sus estatutos, sus decretos que Él ya nos dejó, entonces no vamos a ser una iglesia que no está preparada. Solamente tenemos un título de cristianos y de creyentes, pero no conocemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso es importante conocer nuestro propósito para poder llevar, ¿verdad?, este mensaje como lo hizo el apóstol Pablo, entendiendo
que si Dios lo usaba, no era porque él tenía muchas cualidades, era por la pura misericordia de Dios, porque él entendía que él era un vaso de barro. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús, hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijo a Pablo: este va a ser un instrumento escogido. Lo voy a llevar, voy a hacer que lleve mi presencia, voy a hacer que lleve mi nombre sobre gentiles, sobre reyes, sobre los hijos de Israel. Y lo dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchas veces pensamos que porque somos creyentes, porque servimos a Jesús, porque creemos en ese Dios maravilloso, no nos va a pasar nada, que todo va a ir bien. No. Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, Dios le dijo: mira, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces nos damos cuenta que Pablo fue, al igual que todos los apóstoles, sufrieron. Los otros apóstoles, con excepción de Juan, los mataron brutalmente por llevar el evangelio de Jesucristo. Pero Pablo, desde que lo salvó el Señor, fue un mártir por llevar el mensaje, pero él entendió que él era un vaso de barro y que Dios lo iba a usar, ¿verdad? Que Dios era el que podía hacer la obra a través de él. Bueno, la iglesia de hoy en día, tenemos que entender eso. Nosotros, a lo mejor es, porque a veces decimos: no, cuando me sienta bien, no, cuando las cosas mejoren, voy a hacer esto. No, Pablo no esperaba a que las cosas mejoraran, o a que no lo maltrataran, o a que no sufriera. Él se levantaba en medio de cualquier situación y compartía el mensaje maravilloso de la salvación. Pablo, desde que el Señor lo salvó, fue un hombre que sufrió de sus mismos hermanos, sufrió de sus mismas personas que estaban alrededor de él. Él sufrió de las gentes, sufrió a donde llegó, pero nunca, 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 cuando Dios lo usaba, pensaba: es que es por mí. Él siempre sabía y tenía definido que él solamente era un vaso de barro. La iglesia hoy se tiene que levantar como ese vaso de barro para poder compartir el mensaje en medio de esta situación. No esperemos que las cosas mejoren, no esperemos que todo se componga. No, ahorita es cuando nosotros necesitamos levantarnos, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque si se da cuenta y estudia un poquito la vida de Pablo, siempre su vida estuvo rodeada de hechos dolorosos, de situaciones complicadas, naufragios, golpes, castigos, cárceles, ¿verdad? Hoy se enseña un evangelio que no te va a ir nada mal, que todo te va a ir bien. Entonces, cuando nos va mal, ni queremos ni pensar, ¿verdad? Porque nos va mal. No, todo lo contrario, lo que Pablo pasó: naufragios, golpes, castigos, hambres. Aún él decía: yo he sabido o he aprendido a vivir en escasez como a vivir en abundancia. Porque a veces tenía mucho y a veces no tenía nada, pero él seguía adelante. Porque él entendía su propósito, que Dios lo había llamado y que él solamente era el recipiente donde Dios iba a depositar toda su excelencia, poder y gloria. Ah, yo creo que Pablo siempre en todas sus cartas paulinas, él nos aconsejó y siempre fue el mismo mensaje: sigan adelante, no se detengan. Aunque este hombre exterior se desgasta, al interior se renueva día a día. Pablo siempre decía: por tanto, no desmayemos, no desmayemos, no desmayemos. Siempre era el mensaje del apóstol Pablo. Usted lea sus epístolas. Me encanta lo que le dice a los Gálatas cuando les dice: miren, si es necesario gastar mi vida una vez más hasta que Cristo sea formado en ustedes, si tengo que volver otra vez a empezar de nuevo, lo voy a hacer. Porque Pablo estaba comprometido
con Cristo, estaba comprometido con llevar este mensaje maravilloso. Bueno, la iglesia, que somos nosotros, aquellos que hemos sido comprados a un precio muy alto, necesitamos hoy en este día, en este tiempo, en esta temporada, en esta época que estamos viviendo, levantarnos y atesorar lo que Pablo nos dice, ¿verdad? Porque él decía, miren, nos espera una corona de vida. No desmayen, sigan adelante. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Y una y otra vez Pablo nos anima, a pesar de todo lo que él estaba pasando. Siempre Pablo nos dijo, no miren las cosas que se ven, no pongan atención a las cosas que se ven, porque esas son temporales. Miren las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Y Pablo entendió eso, por eso él termina su carrera diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. Entonces, porque entendió que él era un vaso de barro. Nosotros tenemos que entender que usted y yo somos un vaso de barro, donde Dios quiere depositar su gloria, su poder, y no es para que nosotros digamos, oh, es que yo puedo hacerlo, es que Dios me usa. No, en ninguna manera. En ninguna manera usted y yo nos debemos de sentir de esa manera, sino debemos de entender que Dios en su grande amor y su misericordia nos escogió a nosotros, los seres humanos que somos polvo desde la cabeza a los pies, para depositar su poder y su gloria. Iglesia, yo creo que Dios quiere usarnos en este tiempo, pero como le decía del doctor, si nosotros, ellos tienen que estudiar, tienen que practicar medicina, tienen que estudiar cómo todas las partes del cuerpo, nosotros como iglesia necesitamos estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a traer alivio con nuestras propias palabras? Si nuestras propias palabras están muy limitadas, si nuestra sabiduría está muy pequeña, está muy finita, es insignificante ante la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando su palabra, atesorando lo que Él tiene. Él tiene un gran tesoro en su palabra, porque su palabra dice que es como miel, es como medicina a nuestros huesos. Y si es para nosotros, puede ser para cualquier otra personas más, pero es necesario que nosotros pongamos, ¿verdad? Atención a lo que Dios nos escribió, nos dejó escrito en su testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para nosotros poder compartir esa medicina. Es lo que hizo el apóstol Pablo, compartió el Evangelio. La Biblia en los Romanos, Pablo le habla a los romanos en el capítulo 8, versículo 31 y 32, hablando de que entendía Pablo su propósito, que era un vaso de barro, pero él dice, Romanos 8, 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios está con nosotros. Él entendió eso. Pablo lo entendió y nos lo dice a nosotros para que pongamos en medio de este mal tiempo una buena cara, para que en medio de esta situación la iglesia se levante como un vaso de barro y pueda compartir lo que lleva dentro. Pero para nosotros poder compartir lo que llevamos dentro necesitamos alimentarnos a través de su palabra, alimentarnos a través de la oración, pedirle a Dios su guianza y su dirección, porque la iglesia en este tiempo es necesario que se levante y empiece a brillar, como decía unas semanas atrás. Sigue diciendo Romanos 8, versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Vemos que es muy fácil decir, vamos a poner la mirada en las cosas de arriba. Pero a veces nuestra vida dice otra cosa, ¿verdad? Pablo lo tenía bien claro,
¿verdad? Él entendía y decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? Todo esto había pasado Pablo, peligros, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Él entendía, por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras que usted y yo tengamos vida, vamos a dejar que Dios use estos vasos de barro. Vamos a dejar porque polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero mientras que estamos aquí como vasos de barro, vamos a pedirle a Dios que Él use nuestras vidas compartiendo este evangelio maravilloso. Sigo con Romanos 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese Pablo, por eso él decía, nosotros somos vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Y no importa qué tantas revelaciones tuvo el apóstol Pablo, él decía, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, como dicen muchos, que un ángel vino y les reveló otro libro, ¿verdad? Aquí Pablo lo dice muy claro, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Dice, nada nos podrá separar. Qué bonitos son estas palabras, pero ojalá que nosotros, la iglesia que nos tocó vivir en el siglo XXI, en medio de esta situación, se levante. Otras generaciones tuvieron otros retos, nosotros tenemos este reto delante de nosotros, pero yo creo que es tiempo de que este vaso de barro pueda ser usado por la excelencia y el poder de Dios. Yo creo que es tiempo de entender, de conocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Usted conoce su propósito? ¿Usted sabe lo que Dios quiere de usted? ¿Usted sabe que es un vaso de barro? Acuérdese, cuando nosotros compartimos el evangelio, a lo mejor Dios nos usa. Tenemos facilidad de palabra, a lo mejor podemos fácil compartir, ¿verdad? Y a lo mejor algunos batallamos, pero de todos modos lo tenemos que hacer. Pero que nunca se nos olvide que solamente somos el instrumento, el recipiente que Dios quiere usar para que en medio de esta situación la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Quiero terminar con la escritura que leí al principio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Recuerde, somos vasos de barro. El barro no tiene mucho valor, es frágil, pero lo que nos hace más fuertes y lo que nos da el valor es lo que llevamos dentro. La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Dios sabe que somos polvo, Dios sabe que somos frágiles, ¿verdad? Por eso Él quiere alientarnos para que usted y yo sepamos lo que llevamos dentro. Lo que llevamos dentro tiene mucho más valor que lo que está afuera. Usted y yo somos el recipiente que Dios quiere usar en este tiempo. Dios quiere usar a la iglesia. Dios quiere usarnos a nosotros, a usted, para que la excelencia y el poder de Dios se manifieste en las vidas de las personas. Pero la iglesia necesita conocer a Dios. Necesitamos escudriñar
las Escrituras. Necesitamos conocer lo que Dios quiere. Para eso necesitamos la ayuda de Dios para poder entender nuestro propósito. Pablo lo entendió desde el principio, por eso fue un hombre que marcó la diferencia. Fue un hombre que hizo historia, un hombre que entendió. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o sea que muramos, seamos del Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Ojalá que nosotros como iglesia nos levantemos. No esperemos a que las cosas mejoren. No esperemos a que mi vida se sienta bien, a que mis emociones se alineen, a que las cosas ya se pongan como nosotros pensamos que deben de estar. No, no podemos esperar. Necesitamos que levantarnos. Estamos atribulados, ok, en todo, pero acuérdese, no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desamparados. Estamos siendo perseguidos, mas no estamos desamparados, no estamos solos. A lo mejor nos sentimos derribados, pero todavía no estamos destruidos. Porque nuestro Dios, nuestro Jehová, se levantará como poderoso gigante para ayudarnos y darnos la victoria. Así es de que solamente en esta hora yo quiero animarle a que cumpla su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es que yo no sé. Empiece con la gran comisión, comparta lo que hizo Pablo, compartió el evangelio a las personas que lo rodeaban, en su trabajo, con su familia, con nuestros hijos. Vamos a compartir este glorioso evangelio. Vamos a que este vaso de barro sea útil para que Dios deposite su excelencia, su poder, su gloria en este vaso de barro. Pero es necesario entender para qué fuimos llamados, para que Dios nos rescató de esa vida perdida que vivíamos, para que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe para qué? Para anunciar las grandezas de aquel Dios maravilloso y poderoso que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Iglesia, es tiempo de que usted y yo cumplamos el propósito por el cual hemos sido rescatados de la muerte a la vida. Yo quiero orar. Yo sé que algunos están pasando momentos difíciles, algunos se sienten atribulados, algunos se sienten angustiados, otros perseguidos, otros se sienten derribados, que dicen, ¿cómo le hago? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué me pasa esto si yo amo a Dios? Bueno, son cosas que nos pasan. Por eso el apóstol Pablo hoy nos quiere decir, ¿verdad? Y nos quiere animar a través de lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. No desmayes, no te detengas. Cumple tu propósito. Así es que yo quiero orar para que el Espíritu de Dios despierte en nosotros ese deseo de ser usados como vasos de barro, que Dios empiece a depositar cada vez más y más su excelencia, su poder en nosotros. Y recordemos siempre, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración es para nuestro Señor Jesucristo. Ya porque lo que somos, lo que hemos logrado, lo que tenemos, es por la gracia de Él. Y a Él sea toda la gloria. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Hay algunos que no entienden porque están siendo atribulados, porque se sienten derribados, porque llegaron estas cosas, si te aman, si te sirven, Dios. Pero yo creo que solamente nosotros somos vasos de barro y entendemos, Señor, que tú haces las cosas como tú quieres. Tú eres un Dios soberano y tú haces lo que tú quieres en nosotros. Nosotros no podemos decir lo que tú hagas, Padre, pero queremos hoy pedirte con toda reverencia, con toda humildad, que tú obres en las vidas de aquellas personas, Señor, que no han entendido por qué su situación no ha mejorado, por qué las cosas se empeoraron. Espíritu Santo, tú revélate a ellos, a sus corazones, hazlos entender, Señor, que solamente somos un vaso de barro y que Dios es el que deposita en nosotros ese gran tesoro. Por eso hoy te pido, Señor,
que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que están tristes, desanimados, Señor, que se sienten derribados, que piensan que no van a poder levantarse. Yo oro en el nombre de Jesús para que ahí donde ellos están, tú hables a sus vidas y ellos una vez más tomen fuerzas y empiecen a cumplir el propósito por el cual tú los has rescatado, por el cual tú moriste por ellos en la cruz del Calvario. Señor, te pido por la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, aquella que, la novia, aquella que ha sido comprada a precio muy alto, a precio del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Yo te pido que la iglesia, Señor, en este tiempo nos levantemos y podamos compartir las buenas noticias de este evangelio glorioso que tú nos has dado. Oramos en ese nombre que tiene poder sobre todo nombre. Amén. Mis amados amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros este día. Los que van a ver este video los bendecimos. Recuerde que estaremos aquí el domingo de las 12 a 12:40 aproximadamente. Tenemos nuestro servicio de oración, donde disponemos las peticiones, donde oramos, donde damos gracias a Dios el domingo. Y a la 1 de la tarde tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración. Así es de que aquí los esperamos una vez más. Si usted sabe que estamos practicando la sana distancia, si usted tiene algunos síntomas, quédense en su casa. Nosotros estaremos orando por usted, pidiéndole a Dios que haga la obra, que haga su perfecta voluntad en usted. Así es de que si usted puede venir, aquí los esperamos el domingo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos pronto. Gracias.